Morse. ¿Estás buscando una nueva administración para tu edificio? Entra a administradoreschile.cl, la base de datos de administradores de edificios y condominios más grande a lo largo del país. Capacitados con el uso de la plataforma para administradores Comunidad Feliz y con conocimientos de la nueva ley de copropiedad 21.442. Entra a administradoreschile.cl, llena el formulario y te enviaremos gratis 3 opciones de administradores de edificios para que tú elijas la que más te acomoda. Una comunidad bien administrada es una comunidad feliz. Y la tecnología que permite exportar y vender tus productos en marketplaces internacionales, conecta, publica y gestiona integradamente muchos canales a través de una sola plataforma. Encontrarás distintas herramientas para optimizar y eficientar tus ventas globales. Exportar y vender en marketplace nunca fue tan fácil. Conectamos Latinoamérica con el mundo. www.labglobal.io. Las noticias que debes saber. Titulares en clave Morse. Ahora vamos a mencionar algunas noticias que están pasando también en Chile y en otras partes del mundo, ya que en la primera parte nos dedicamos solamente a hacer análisis de Estados Unidos. Y luego esta noticia vamos a presentar a nuestro entrevistado, que también de alguna forma tiene que ver con este tema un poco político, tecnológico también, que tiene que de las elecciones y en general de otras elecciones. Vámonos primero a Chile. Las ISAPRES acumulan 56 meses consecutivos de caída en sus beneficiarios, alcanzando en septiembre su nivel más bajo desde 2007, con 2.592.777 afiliados, un 4,5% menos que en diciembre del 2023. La Superintendencia de Salud reporta que desde 2020 el sistema ha perdido un poquito más de 750.000 beneficiarios, siendo el 2023 el año con la mayor fuga anual registrada. Las ISAPRES atribuyen esta tendencia al impacto de la situación económica en los ingresos y el empleo, y esperan además que con una eventual mejora económica se revierta la desafiliación masiva. Así que siguen bajando los afiliados de las ISAPRES. Es un tema que vamos a seguir viendo. Estamos en plena puesta en marcha la ley de ISAPRES, ¿no es cierto? Vienen otros temas también ahí. Así que, bueno, eso es la acumulación de la caída en estos 56 meses de los beneficiarios de las ISAPRES. Ministro Marcel anticipa rebaja de más de $1.000 millones en gasto fiscal de este año por menores ingresos, a pesar del justamente el gasto fiscal en Estados Unidos, que estamos hablando recién con Daniel Tenú. En Chile, el ministro informó que se reducirá este gasto en más de $1.000 millones para cumplir con la meta de déficit estructural del menos 1,9 del PIB. Todo esto ante un panorama de menores ingresos fiscales, impulsado por la baja en rentas del litio y una ejecución de gasto acelerada. Marcel justificó el ajuste al indicar que el gasto de capital se ha ejecutado rápidamente y que el gasto total se reducirá en el último trimestre de este año. Así que también es algo que vamos a tener que poner mucho ojo con el tema de las cuentas como están en el Estado. Volvamos al área de salud. La Superintendencia de Seguridad Social reportó que en 2023 el gasto en subsidios por incapacidad laboral, que se abrevia SIL, cayó 10,5% respecto del año anterior, alcanzando 2.859.471 millones de pesos, la primera baja desde 2014. FONASA representó el 70% del gasto y redujo sus pagos en 5,5%, mientras que la ISAPRE disminuyeron un 20,3%. En otro ámbito de cosas, en el área del mundo de la pesca, el Consejo del Salmón de Chile reportó una caída en las exportaciones de salmón en el tercer trimestre del 2024, con una disminución de 5,6 toneladas, lo que representa una caída de una caída de 3,1%, 3,1% negativa, en comparación al mismo periodo del año anterior. El salmón atlántico, por ejemplo, bajó 9%, el coho y la trucha registraron alzas de 30 y 13% respectivamente, aunque finalmente los ingresos alcanzaron los 1.417 millones de dólares, lo que es un estancamiento claramente.
Eso con lo que está pasando en Chile, así que no solamente las noticias están al otro lado del hemisferio, sino que también en este hemisferio, muy importante. Y vamos a estar con harto ojo también, como hablábamos recién, cómo están reaccionando los mercados en Chile, cómo también va a reaccionar un poco los exportadores, las exportaciones de Chile. Recordemos que Estados Unidos es un importante destino de varias exportaciones de Chile. China también, por lo tanto, vamos a estar mirando eso en los próximos días también dentro de lo que es Clave Morse. Vámonos entonces a nuestro entrevistado de hoy, que tiene que, aunque ya tenemos ganador, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, tiene que ver un poco también con lo que son las campañas electorales, lo que son las elecciones, pero cómo la tecnología, especialmente la inteligencia artificial, influye en la política. Estamos con Rodrigo Prado, experto en inteligencia artificial y estrategia digital de la Universidad de Columbia. Rodrigo, ¿cómo estás? Hola Daniel, bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos. Justo estábamos hablando recién con Victoria Paz, que está estudiando ahora en la Universidad de Columbia, que es nuestra panelista de los días lunes de economía. Yeah. Así que coincide. Oye, a ver, el tema un poco como yo mencionaba al principio, es un poco la inteligencia artificial en la política. Es un aliado peligroso en las elecciones de Estados Unidos, no fue un aliado, fue un buen aliado. Tratemos de primero meternos en el tema de cómo la inteligencia artificial, los principales riesgos que representa la inteligencia artificial en la creación de campañas de desinformación. Y vámonos a Estados Unidos principalmente, independientemente de ya hay un resultado, cómo de alguna forma la inteligencia artificial influye en la desinformación y a lo mejor también en la información en las elecciones de Estados Unidos. Sí, no, exactamente. ¿Cómo influyó? Sí, mira, yo creo que todavía no tenemos claro cuál es el efecto real de la inteligencia artificial, me refiero a cuantificarlo realmente, qué tanto influyó en el resultado de la elección. Uh-huh. Sin embargo, exactamente, yo creo que aquí hay dos verticales, digamos. Lo principal es la desinformación. Yo creo que hoy día, lamentablemente, la inteligencia artificial está siendo utilizada principalmente para generar desinformación con el objetivo de poder influir en el resultado final. Eso es uno. Lo otro, como riesgo también asociado, es que la inteligencia artificial de por sí, como tecnología, no conoce fronteras. Entonces es muy fácil que otros países, como ya sabemos en el caso de Rusia o en el caso de China probablemente, generan campañas de desinformación que no tienen no reconocen ningún tipo de frontera para poder influir, digamos, en este caso, una campaña presidencial. Los beneficios tienen muchísimos. Principalmente desde el punto de vista de cómo los políticos o la política podría utilizar inteligencia artificial para poder comprender mejor las necesidades de los electores, pero de verdad. Yo creo que algo que sucedió en esta elección, vi varias encuestas, entrevistas, etcétera, donde daban por ganadora a Harris completamente. Claro. Y yo creo que hubo una mala lectura o una lectura finalmente no tan orientada desde los datos, digamos. ¿Ya? Yo creo que ahí debería haber habido un análisis mucho más profundo. De hecho, hay una empresa hay una encuesta que se llama Resonate, que ha logrado predecir las últimas 2 campañas presidenciales, elecciones presidenciales, y predecir con éxito quién es el ganador. Y de hecho daba por ganador a Trump en esta elección también. ¿Y eso lo hace con inteligencia artificial? Así es, con inteligencia artificial. O sea, podríamos estar nosotros en un momento en que las herramientas de inteligencia artificial pueden ser más certeras a la hora, a diferencia de las encuestas, no voy a hablar de los medios de comunicación, porque a veces nos equivocamos, ¿no es cierto? A veces la chuntamos, a veces nos equivocamos, pero sí a lo mejor de las empresas de investigación, de encuesta, de análisis. La inteligencia artificial podría de alguna forma ser una competencia o mejorar o complementar esos análisis que hacen esas empresas. Yo creo que es mejorar y complementar. Ahora, sin embargo, yo creo que van a tener sus desafíos también. Uh-huh. ¿En qué sentido? En que antes lograban hacer las predicciones, digamos, con un electorado, digamos, mucho más sin tanta desinformación de por medio. Uh-huh. Entonces hoy día, ¿cómo agregamos esta variable adicional
y poder entenderla bien, de desinformación y el efecto que tiene en el electorado. Hay un dato que para mí es crítico, y es que solamente las personas son capaces de identificar la desinformación el 54% de las veces. El 54%, y eso es harto poco. Yo creo que, o sea, no sabría decir, yo me imagino que puede ser harto tomando en cuenta que a veces no se nota la diferencia, o es poco. No, yo creo que eso es todavía es harto. El tema es la tendencia. Yo creo que la tendencia va a ser a que cada vez sea más complejo lograr identificar, ¿cierto?, que algo es, digamos, no es real. Además que en la medida que estas mediciones se hicieron cuando la inteligencia artificial solamente tenía un componente de poder redactar noticias, o sea, algo de texto, algo, quizás alguna fotografía, pero una fotografía mal hecha. Uno si veía las fotografías hechas por inteligencia artificial de hace 2 años atrás, no son las que son hoy día. Claro. Hoy día tiene la capacidad de generar video con una capacidad con un realismo sorprendente. Entonces, en la medida de que la inteligencia artificial, que esto tiene un crecimiento progresivo exponencial, se va a hacer mejor en redactar texto que sea más persuasivo, en imágenes que sean cada vez más reales, en videos con suplantación de identidad, donde también no solamente sea un video, sino que replique la voz de la persona. En este caso podría haber sido un video de Trump o de Harris o de cualquier otro político o cualquier persona. Y la realidad es que hoy día hay pocos límites o pocas barreras respecto a la tecnología y respecto del costo. Eso quiere decir que es muy barato poder hacer estas campañas de desinformación. Oye, ¿y de qué manera todas estas imágenes o fotografías manipuladas que cuentas tú, ¿no es cierto?, o arregladas de figuras políticas, ¿no es cierto?, como Donald Trump, Kamala Harris u otras, o que también podríamos llevar las figuras políticas que en Chile, en las elecciones en Chile, las próximas que vienen el 2025, ¿no es cierto? Pero ¿cómo afectan un poco todo esto a la percepción pública y la confianza del proceso electoral y de las campañas por parte de las personas, de los votantes? Sí, de hecho, hubo unas mediciones en las personas en Estados Unidos y había, digamos, un nerviosismo generalizado de cuál iba a ser realmente el impacto de la inteligencia artificial en los resultados finalmente, o incluso en su intención de voto. Hubo muchas personas que se empezaron a cuestionar este tipo de cosas. Digamos, ¿realmente lo que estoy viendo es verdad o no es verdad? Ahora, eso es, ya que esto está documentado, es un cierto segmento de la población que está mucho más expuesto a familiarizarse con inteligencia artificial y saber y entender de que las noticias que están viendo, o las imágenes que están viendo, o los mensajes que están viendo, pueden estar influenciados o creados con inteligencia artificial. Pero hay un segmento de la población importante que no está tan al tanto, o no está tan expuesto, digamos, que ellos sepan, a temas de inteligencia artificial. Sin embargo, están expuestos y puede haber ahí una influencia del voto importante. Entonces, hay un nerviosismo. Yo creo que tenemos que, lo más importante, siempre preguntan al final, es cómo podemos evitar de que esto tome y nos quite la libertad de realmente tomar las decisiones. Vamos por un tema de educación, de realmente verificar distintas fuentes de información, pero también va por un lado de que esto va a terminar siendo tecnología contra tecnología. Nosotros tenemos que desarrollar, y hay procesos donde hay desarrollos de inteligencia artificial justamente para contrarrestar inteligencia artificial que sean nocivas. Yo creo que ese es el camino. Ya, y por ejemplo, a ver, para yo poder identificar que algo es hecho por inteligencia artificial, o bien evitar de que haya una imagen o un contenido hecho por inteligencia artificial que pueda influirme, ¿cómo está la legislación al respecto? Por un lado, tanto en Chile como a nivel de Estados Unidos o a nivel mundial, y por otro lado, ¿cómo están justamente esas herramientas tecnológicas que tú decías para contrarrestar eso? Y son varias preguntas. Y la segunda parte de la herramienta tecnológica, ¿esas herramientas tecnológicas están justamente implementadas en las redes sociales como X, como Facebook, como Instagram, como TikTok, por ejemplo? ¿Hay una implementación o no? Legislación y tecnología.
Sí, en cuanto a legislación, sí, creo que vamos bien encaminados. Todavía no hay legislaciones que sean fuera que existe hoy día en la Comunidad Europea, que sea tan severa y que sea tan explícita con respecto a cuáles son las sanciones por el mal uso de la inteligencia artificial. ¿Ya? En el caso de Estados Unidos, la legislación es un poquito más granular, me refiero a que depende del Estado, hay ciertas iniciativas, pero iniciativas que no hay una política de Estado desde el punto de vista de una regulación más dura de inteligencia artificial todavía. Vamos para allá. Una política federal. Una política federal, exactamente. Hay una estrategia a nivel país de cómo tomar el liderazgo en temas de inteligencia artificial, que eso para Estados Unidos es muy importante, especialmente respecto de China. Pero con respecto a cuáles son las sanciones, todavía, digamos, hay áreas grises ahí. Yo creo que es algo que se va a regular de una forma mucho más intensa en estos próximos años. Eso por el lado de la legislación. Por el lado de la tecnología, sí, las herramientas, las redes sociales hoy día están implementando ciertas herramientas para poder contrarrestar esto o identificar líneas de desinformación. Sin embargo, esto es cada vez más sofisticado, entonces siempre va a haber un margen de noticias que se van a escapar, digamos, para poder ser identificadas. Un tema súper importante es que la inteligencia artificial son probabilidades, esto es probabilístico. ¿Ya? A lo que me refiero es que si yo coloco una herramienta de inteligencia artificial y le coloco una noticia o algo de desinformación, no el 100% de las veces va a identificar que es desinformación, como también es posible que categorice una noticia verdadera como desinformación también. ¿Ya? También se me refiere. Y eso va aprendiendo en el tiempo. Va machine learning. Exactamente, ya. Va aprendiendo en el tiempo, pero existe ese rango de error y ese rango de error nunca va a ser cero. Nunca va a ser cero. Y perdón, ¿y qué cosa, si se puede entender un poco, detecta la inteligencia artificial para saber que algo es verdadero o falso? ¿Qué cosa? Los textos, las fuentes, las URL, ¿cómo puede saberlo? Sí, hay un mix de cosas, pero con respecto a los temas de contenido específicamente, por ejemplo, texto o una imagen, la inteligencia artificial detecta patrones que son bien característicos de contenido hecho por inteligencia artificial. ¿Ya? Entonces, que de alguna manera pueden ser desde faltas de ortografía, desde cómo se usan, digamos, los verbos con respecto a las frases que lo anteceden o que le preceden, todo ese tipo de cosas, esos patrones que para nosotros muchas veces son indetectables, inteligencia artificial es capaz de aprenderlo. En el caso de las imágenes, ahí ya es algo mucho más profundo, porque finalmente lo que nosotros no vemos en una imagen son los píxeles, o sea, nosotros vemos el agregado de la imagen. Pero la inteligencia artificial puede ver, digamos, píxel por píxel, y poder entender de que las relaciones no cuadran. Y cuando las relaciones no cuadran, dice inmediatamente de que hay una imagen que es falsa. De hecho, es más, para la inteligencia artificial es más fácil, o de alguna manera tiene un mayor poder predictivo en las imágenes que en el texto. Ah, ¿sí? Sí, exactamente. Ya, mira. Estamos hablando con Rodrigo Prado, experto en inteligencia artificial y estrategia digital de la Universidad de Columbia, un poco sobre cómo se utiliza esta herramienta para lo que fue toda la campaña electoral en Estados Unidos, ¿no es cierto? Y en general para todo lo que es las campañas, otras campañas, ¿no es cierto?, electorales, aquí en Chile también. Cómo se utiliza el contenido, cómo detectar cuando el contenido es hecho por inteligencia artificial o no, etcétera, etcétera. Ahora, te quería preguntar, Rodrigo, ¿qué ventaja y desventaja hay en esto que se llama la hiperpersonalización en la comunicación política, justamente facilitada por la inteligencia artificial y para el proceso electoral? Y explicar un poco este concepto de la hiperpersonalización y lo bueno y lo malo de eso. Sí, mira, la hiperpersonalización es la capacidad que tiene la inteligencia artificial de detectar, digamos, o identificar patrones que son propios del individuo, ¿ya? No de un segmento demográfico, digamos, no de, por ejemplo, cuáles son los gustos de mujeres de 30 años en un determinado sino que es de sector. cada persona, según lo que tú eres, tus redes sociales, lo que has hablado. Exactamente. Entonces eso tiene muchos beneficios, ¿ya? Desde el punto de vista que
evidentemente existe la capacidad de poder entregarnos a nosotros cosas que nosotros realmente necesitamos con las características que nosotros necesitamos y cuándo lo necesitamos, ¿ya? Que eso es algo fundamental. Pero por otro lado, ¿ya? Existe finalmente, hay un tema, ¿cierto?, como de cierta invasión de la privacidad, porque cuando esa hiperpersonalización se utiliza o se pudiese utilizar para poder influir mi decisión final, que en condiciones normales yo decidiría A. Claro. Y dado esta hiperpersonalización, son capaces de construir herramientas que me ofrezcan productos y servicios o que me entreguen información respecto a campañas electorales y finalmente mi decisión sea B, ahí yo creo que estamos en un problema. La línea yo creo que todavía no está clara con respecto de en qué momento se transforma en algo nocivo y en qué momento se transforma en algo beneficioso, porque eventualmente si realmente la inteligencia artificial es capaz de identificar efectivamente y de una forma súper granular mis gustos y mis intereses, ¿por qué sería capaz de influir en mi decisión final? Claro. ¿Ya? Eso es, en el fondo, cómo nosotros tenemos hasta dónde llega el límite de nuestra libertad, que no debería existir, digamos, entre comillas. Entonces yo creo que hay una línea bien delgada en ese sentido. Yo veo muchos más beneficios tomándolo en otros sectores, por ejemplo, tomando en temas de, por ejemplo, salud, claro, en temas de educación. Si nos vamos a ese tipo de cosas, la hiperpersonalización es fantástica porque podemos tener tratamientos que no sean genéricos, digamos, por decir algo. Ya tú necesitas tantos miligramos de ¿cómo se llama?, de un antibiótico, de este medicamento o este tratamiento, es lo que hacemos para el general de la población que tiene esta condición. No, en realidad para ti, hiperpersonalizado, lo que necesitamos es esta fracción de este tratamiento, esta fracción del otro, siendo mucho más efectivo, probablemente mucho menos nocivo para nosotros. Y con respecto a los temas de educación, que ahí es un mundo, el tema de educación de generar, digamos, caminos o rutas de educación hiperpersonalizadas y que finalmente potencien las habilidades de los niños, ¿ya? De una forma mucho más efectiva. Oye, ya, y volviendo ahora a un poco, o insertando un poco en Chile, ¿hay utilización de la inteligencia artificial o hubo en las campañas recientes o habrá a lo mejor el próximo año? ¿Se usa la inteligencia artificial aquí en las campañas, la generación de contenido en Chile? Yo creo que existe utilización de inteligencia artificial. No creo que todavía como política electoral, me refiero que los comandos digan, ¿sabes qué? Vamos a utilizar. Pero como por decisión política, no porque no haya herramientas. Exactamente, exactamente. Yo creo que porque finalmente yo creo que nosotros tenemos somos más aversos al riesgo. Entonces, eventualmente la población pudiese ser mucho más prejuiciosa o mucho más estricta respecto a recibir información explícita, ¿cierto? O análisis de información explícita por inteligencia artificial. Yo creo que deberíamos avanzar para allá con educación, digamos, resaltando cuáles son las ventajas y cuáles son las oportunidades de efectivamente decir, mira, con inteligencia artificial vamos a ser capaces de poder identificar efectivamente lo que cada elector ya pudiese necesitar o pudiese, digamos, querer, y yo podía, o sea, los políticos pudiesen desarrollar programas de campaña personalizados donde realmente solucionen los problemas. Si las personas son capaces de entender esto y los políticos son capaces de transmitirlo con claridad, yo creo que la inteligencia artificial podría jugar un rol fundamental en el futuro, especialmente para la construcción de políticas públicas, mucho más personalizadas y efectivas de acuerdo a las necesidades. Ahora, sin embargo, yo creo que la inteligencia artificial se ha utilizado principalmente para temas de desinformación hoy día. ¿Ah, sí? Sí, de todas maneras. Sí, de todas maneras. No reconoce fronteras. Claro. O sea, no necesariamente se ha utilizado, digamos, de forma interna, sino que desde afuera hacia Chile también. Perfecto. Rodrigo Prado,
experto en inteligencia artificial y estrategia digital de la Universidad de Columbia, explicándonos un poquito acerca de cómo la inteligencia artificial se utilizó en la campaña en Estados Unidos, se utiliza en otras campañas, se va a seguir utilizando en lo que es la información y la desinformación también a nivel político, así que creo que fue un súper buen complemento a la primera parte que hablamos sobre lo que fue el resultado en la elección de Estados Unidos. Muchas gracias por acompañarnos, Clave Morse. Muchas gracias por la invitación, Daniel. Les cuento que yo me quedo acá porque con María José co-conducimos el programa Emprender es Clave, que viene inmediatamente después de los comerciales. Los invito a revivir este episodio y todos los episodios de nuestro podcast Clave Morse en Spotify, en YouTube, las entrevistas por separado, pueden ahí disfrutar de cada una de ellas. Y escucharnos de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana a través de la 92.9 FM y en nuestro sitio web www.radiolaclave.cl. Un abrazo, que estés bien. Gracias. Comunidadfeliz.cl, plataforma para administradores de condominios, corredora de seguros, control de acceso para tu edificio y más. Presentó Clave Morse. Esto fue Clave Morse.